saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos en Lima, Perú. Hoy es muy internacional este programa. Tenemos la dicha de estar en esta bellísima ciudad de Lima, Perú. Estamos en la catedral, concretamente, de esta bella Lima, y estamos en el Salón Capitular. Y tengo la fortuna de contar hoy como un invitado de gala a Su Excelencia Monseñor Adriano Tomasi. Monseñor, muchísimas gracias de que en su apretada agenda usted nos concede este tiempo para compartir con todo nuestro auditorio de habla hispana. Muchas gracias a usted, Pepe Alonso, y para mí es una alegría poder conversar un poco con usted y con todo el auditorio de su canal. Les quiero contar algo muy particular. A Su Excelencia Monseñor le llaman mucho el Padre Pachi. Es, como lo conocen mucha gente aquí en Lima, el Padre Pachi. Pachi quiere decir pacífico, tranquilo. Exactamente. Cuando entré al noviciado de los franciscanos, ellos, viéndome muy movido, muy deportista, me pusieron como una meta, un ideal, ser pacífico. Entonces me bautizaron Fray Pacífico. Fray Pacífico. Fray Pacífico en italiano, sí. Así que, bueno, ya saben otro detalle más, italiano. Sí. Él, aunque trabaja por muchos años aquí en el país, en Perú, su origen es italiano. Y ahora nos va a contar un poco de su vida. Monseñor, a la gente de habla hispana le interesa muchísimo conocer la vida de nuestros sacerdotes y muchos de nuestros obispos, porque muchas veces pensamos que ustedes, los obispos, como que bajaron del cielo, como que no tienen una historia, sino que siempre han sido obispos. Yo soy muy preguntón, así que me va usted a perdonar si yo le voy llevando un poquito en preguntas. Cuéntenos un poco, Monseñor, dónde nació, un poquito de su familia, y vamos ahí caminando en su proceso, en su caminar de fe. Sí. Yo he nacido en Trento, la ciudad del Concilio de Trento, muy al norte de Italia, muy cerca de la frontera con Austria, y nací en un momento histórico muy importante, el año 1939, cuando ya la Segunda Guerra Mundial estaba explotando en muchos países, y esto seguramente marcó mi niñez, porque papá tenía que viajar a la guerra, y después los tíos también, y entonces nos quedábamos un poco solos con la mamá, con las abuelas, etc. Y esto hizo que fuéramos a un pueblito escondido en las montañas, en donde yo viví una niñez muy serena, muy pobre, pero muy tranquila, muy amado por todos, y siempre con este fuego de la guerra que nos estaba hiriendo a todos. De ese tiempo lo que más recuerdo es que en las noches siempre se rezaba rosario, y al final la abuela añadía la oración por uno, por otro de los hijos que estaban en los diferentes frentes de guerra, y entonces son recuerdos, digamos, muy familiares. Aquí usted toca un tema muy lindo, el papel tan importante que juegan los abuelos y las abuelas en la vida de una familia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces uno quizás, siendo chiquito, extrañaba más el cariño de la mamá que la severidad de la abuela, pero después uno reconoce que también los abuelos han tenido una importancia muy grande en la formación de uno. Qué lindo este comentario de usted, porque desgraciadamente, yo no sé aquí en Perú, pero en el país en el que yo resido, los Estados Unidos, a las personas mayores, concretamente a los abuelos, como que se les relega de la familia. Y yo creo que eso es un grave error. Y qué lindo que en Italia, usted lo ha vivido, el papel de los abuelos es dentro de la familia y juegan un papel muy importante en la vida, junto con papá, mamá y los abuelos. Y no relegarlos y meterlos en un hospicio para ancianos y pensar que son casi como una carga para la familia, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos de niñez, ciertamente ellos tenían un papel preponderante, pero veo aún en mi familia, en donde mis hermanos, que todos son abuelos,
tienen una gran importancia en la educación y formación de los nietos, porque los papás, o sea, sus hijos, andan muy atareados y en los horarios, en los trabajos, y muchas veces son los abuelos que le dan esa serenidad a sus propios hijos, acompañan a los nietos, en fin, tienen un papel preponderante. Escúchelo muy bien, ustedes abuelos que nos están escuchando el día de hoy, no se dejen relegar, cumplan con ese papel que ustedes todavía tienen, de ser colaboradores junto con los padres en la formación de la familia. Y usted tocó un punto ahí muy importante, hermanos. ¿Cuántos fueron de familia, monseñor? Nosotros somos 5 varones y 2 mujeres, los 6 casados todos y todos con nietos, y yo franciscano y sacerdote. Usted es el único que está fuera de Italia, todos ellos se mantienen en Italia. Exactamente, están todos allí, vienen, me visitan, pero todos son muy apegados a nuestras montañas y a nuestras costumbres. Oiga, usted habla un español muy bueno. Yo sé, usted vive en Perú y el Perú tiene un acento muy bonito, los peruanos. Pero ¿dónde es que usted aprende el español? Yo estuve un tiempo, unos meses, en Teruel, en España, Sí, ya le noté por ahí de vez en cuando una en el ceja. convento de los franciscanos, y después aquí ya 37 años de servicio aquí en el Perú. Pero no me lo quiero llevar hasta el día de hoy, sino cuéntenos un poco de su infancia, cómo creció, cómo era su familia, cómo usted fue discerniendo su vocación. Háblenos un poquito, porque nos encanta oír, especialmente digo, de un obispo, ese caminar de la fe que han tenido, porque repito, ustedes no bajaron del cielo, aunque van a ir para el cielo, pero han caminado igual que usted y que yo, como cualquier ser humano. Ellos tienen también un proceso de fe. Cuéntenos un poquito de su vida, monseñor. Sí. Bueno, yo tuve también la dicha de tener a 2 hermanos mayores que eran muy buenos, entonces fueron ellos los que me llevaron a la escuela primaria. En realidad era una escuela pequeña en donde estábamos todos los niños del pueblo allí, y teníamos en la mañana nuestras clases, íbamos a almorzar a la casa, después en la tarde también. Y después, en los tiempos de vacaciones, desde chiquitos teníamos que ir primero con las ovejas y después con las vacas, así pastando, y era muy bonito con los compañeros. Me gusta mucho esto que usted comparte. Quiere decir que usted fue, antes de ser pastor de almas, usted fue pastor realmente. Sí, pastorcito. Un rebaño, sí, pastorcito. Sí. Y algunos decían que me iba al convento porque ya no me había gustado la vida de pastor de ovejas y de vacas, pero bueno. Oiga, una pregunta, porque el Señor Jesús, Él se identifica como el buen pastor, y Él dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Usted que esta experiencia de pastor, realmente llegan a tener esa comunicación, por decirlo, o ese vínculo con el rebaño, los pastores? Bueno, uno siente que estos animalitos son muy cercanos a ti. En ese entonces casi uno no se da cuenta que son animales, son seres muy cercanos. Y esta experiencia yo también la escuché de parte de mi mamá, que con su papá también habían sido familias de campesinos y pastores. Ajá. Ahora, en la escuela primaria yo tuve la dicha de tener a una maestra que era llena de fe, y entonces para mí no había ninguna diferencia entre vivir en un hogar cristiano y ir a una escuela en donde esa misma fe venía incrementada por el ejemplo y la palabra de esta maestra. Junto con mi mamá creo que son las 2 culpables de mi vocación, estas 2 mujeres importantes. Y fue una vida relativamente serena, pese a los años difíciles que vivíamos, pero también hubo otro elemento que quizás condicionó mi vida, y fue que siempre venía al pueblo un fraile franciscano. Venía a celebrar la misa, después venía a acompañar a las familias cuando había dificultades, lutos, alegrías. Entonces
yo sentí a los franciscanos como parte de mi familia, de mi vida. Y cuando termina la guerra y unos años después vamos a la ciudad, papá compra una casa cerca del convento franciscano. No sé si lo habrá hecho a propósito, pero entonces para mí fue muy normal ir siempre frecuentando el convento. Al mismo tiempo éramos pobres, papá decía, este niño es inteligente, entonces me mandaron a estudiar en una escuela seminario de los franciscanos, en donde terminé toda mi primaria. Y entonces continúa usted, ¿qué estudios después de que termina su... Después se hace lo que es el liceo, le llaman el bachillerato, sí. Y a los 18 años, más o menos, tomo la decisión de entrar al convento franciscano. En esa edad de los años 16, 17, 18, cuando los jóvenes empiezan a sentir pues una atracción hacia las fiestas, sí. ¿Usted también sintió esa atracción un poquito hacia lo que es la vida de la juventud? ¿O más bien era sí. pacífico, como sigue ese nombre que le han puesto? Más que las fiestas, lo que a nosotros nos gustaba mucho eran las montañas. Ahí en nosotros es muy común ir caminando por las montañas o escalando o ir por glaciales de los Dolomitas, y en invierno, por supuesto, esquiar un poco o ir patinando. Ese era nuestro deporte. Yo no conocía discotecas, no conocía nada. Las fiestas que teníamos eran 2 o 3 veces al año, pero fiestas de tipo familiar, cuando había un acontecimiento en la familia propia o de vecinos. O sea, las fiestas, vamos a decir, las fiestas del pueblo, las fiestas, sí, la celebración del patrono del pueblo. Carnaval. Sí, cositas así. Pero yo doy gracias siempre a Dios y siempre lo comento. Tuve la bendición de ver la televisión por primera vez a los 19 años, más o menos. Entonces, yo no tuve muchas interferencias como tienen los niños y jóvenes de hoy. Y todo era sano lo que yo recibía. ¿No le tocó el internet ni...? Nada. Oiga, usted menciona los Dolomitas. Tengo entendido que este era uno de los sitios donde su santidad, que está en el cielo, Juan Pablo II el Grande, al cual amamos y seguimos amando muchísimo. Él pasaba sus veranos allá en esa zona más o menos de Italia, ¿verdad? Algunos de los veranos los pasó allí, inclusive él fue a una de las montañas con los glaciales más famosas, se llama La Marmolada, estuvo allí en medio de la nieve, se sacaron también muchas fotos de estas. Pero también hay otra zona más tranquila y muy conocida, la zona de Merano y Bressanone, Brixen, en donde el cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, acostumbraba a ir a pasar algunas semanas de verano. Hay un centro teológico muy interesante, entonces tenemos esta dicha de tener una tierra muy hermosa, tanto en verano como también en invierno. Yo nunca he estado en esta zona del norte de Italia, pero por las fotografías que se han publicado, es un paisaje bellísimo y una serenidad que uno realmente puede ver a Dios por su creación, como nos dice la palabra. Uno puede descubrir a Dios casi por su misma creación, ¿verdad? Porque es tan preciosa, tan pacífica, tan celestial. Y aún hoy las autoridades y la población se esfuerzan por mantener esos lugares vivibles. Por ejemplo, Trento, pese a ser la capital de la provincia, tiene 120.000 habitantes, no más. Imagínese. Y toda la gente vive en pueblitos alrededor, entonces confluyen en la mañana a la ciudad, pero después es hermoso porque la ciudad es bastante a medida de hombre. Inclusive en el centro de la ciudad no hay carros, uno va caminando, hay las bicicletas municipales que uno toma para desplazarse, y entonces realmente es una ciudad
ni siquiera es ciudad en comparación con Lima, 9 millones, 120,000 es bien poquito, sí. Monseñor es obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de Lima. Él colabora desde hace, ahora lo va a contar él, muchos años sirviendo aquí al pueblo peruano, concretamente en Lima. ¿Y qué diferencia debe de ser para usted aquella paz, aquel caminar por Italia, en esa zona, y después el tráfico de Lima? Oiga, que este tráfico de Lima es realmente un reto, el no sentirse agobiado por tanto tráfico, ¿verdad? Sí, es muy, muy fuerte, y sobre todo cuando, como hay con frecuencia, las calles son llenas de gente que va marchando y protestando, entonces todo el tráfico se convierte, sí, se colapsa y es caótico. Tenemos que pensar que Lima, por 10 años, durante el tiempo del terrorismo, ha crecido a un promedio anual de más de 300,000 personas. Entonces, anual 300,000. Sí. Y Trento tiene 100 y pico mil. Y aquí anualmente es el doble de la población de Trento y creciendo. Así, sí, ha sido. Monseñor, nos quedamos en los 18 años. Sí. ¿Cuándo es que usted empieza a escuchar o cómo es que usted empieza a percibir el llamado del Señor a una vida consagrada? Yo diría que por esa edad ya se clarifican mis ideas y veo que ese sentimiento, ese deseo de ser como ese fraile que venía a la casa o ese fraile que encontraba en la ciudad y que me saludaba, ¿sí? Yo quiero ser como él, decía. Y así nace un poco esta vocación. Después, naturalmente, con la ayuda de los hermanos franciscanos, con la ayuda del director espiritual, poco a poco uno va clarificando y consolidando sus ideas y sus aspiraciones. Nos ven, en este programa nos ven muchos sacerdotes, y algo que tocó usted, me gusta mucho que lo remarcáramos, el ejemplo de un sacerdote, ¿verdad? Cómo el ejemplo de un sacerdote puede ser como ese imán, ese llamado a la puerta para un joven, pensar que Dios lo está llamando a ser como él. Usted dijo esa palabra que me gusta mucho, ser como él, ¿verdad? Sí, y no, en el caso mío de franciscanos, todavía no sabía si religioso solamente o sacerdote, pero el mismo hábito para nosotros era señal, digamos, de algo muy fraternal, muy hermoso, muy comprometido con los pobres. Entonces uno sentía que por ahí podría realizarse su propia vida. Comprometido con los pobres. Sí. Yo tuve ayer, Monseñor, una experiencia, como lo sabe muy bien el auditorio. Yo vivo en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, y aunque hay gente pobre, pero uno no ve la pobreza. Y ayer, caminando por estas calles de Lima, me tocó ver niños en las esquinas mendigando, mamás, gente mayor mendigando. Y es como cuando uno vuelve a realizar, como uno vuelve a captar que realmente hay pobres en el mundo. Porque muchas veces como que queremos ocultar esa cara del mundo, ¿verdad? Pero hay pobres en el mundo. Y usted lo menciona, que una de las cosas de los franciscanos, y me imagino de cualquier sacerdote o consagrado, es darle atención, como Jesús lo hizo, ¿verdad? Los pobres tenían un lugar preferencial en el corazón del Señor. Yo también he tenido un impacto hace un mes y medio en San Francisco, California, porque fui a visitar a un hermano franciscano en la parroquia San Bonifacio, que está en el centro de San Francisco, y allí preparan cada día 2.500 almuerzos para los pobres que van. Entonces, 2.500, eso es una cantidad enorme. Realmente Dios bendice, porque no solamente las donaciones, sino todos los voluntarios que están ahí trabajando, es una cosa grandiosa de la providencia. Pero sí, como usted dice, los pobres existen, no solamente hoy en día, cada vez hay más pobres, porque el sistema mundial premia a los que tienen poder, a los que tienen salud, a los que tienen dinero, pero
a los que son frágiles o que no tienen, digamos, alguna capacidad para sobresalir y competir, a ellos los va marginando, discriminando, y entonces la pobreza está creciendo cada vez más. Claro. Y cuando hablemos de mi trabajo pastoral en Lima, quizás mencionaré algunas de las obras que nuestro cardenal está empujando mucho para hacer en favor de los pobres. Es que en realidad en estas grandes ciudades, Ciudad de México, Lima y en toda nuestra Latinoamérica, realmente uno puede ver ese contraste, ¿verdad? Uno puede ver unas mansiones preciosas con flores, con jardines, y en la esquina ver a un muchachito de 12, 13 años, casi en harapos, pidiendo que le den lo que sea para poder subsistir. Es donde uno dice, sí, hay mucha injusticia en el mundo todavía, hay una desproporción increíble. Y muchas veces, Monseñor, nosotros los que vivimos en Estados Unidos, y mucha gente nos está viendo hoy en Estados Unidos, como que perdemos esa perspectiva. Y yo creo que de vez en cuando debemos de permitirle al Señor que nos deje ver que ahí están esos pobres y que todos tenemos una responsabilidad hacia ellos, no solamente los franciscanos, sino toda la iglesia, cualquier miembro de la iglesia. Tenemos que tener un compromiso para que la justicia social, la doctrina social de la iglesia, no quede solamente en teoría, sino se aplique en hechos reales. Exactamente. Y es muy difícil poder dormir tranquilos o comer en una mesa bien limpia y todo, cuando uno piensa que hay niños que están bajo los puentes de la ciudad o que están hurgando en la basura para poder sacar algo para comer. Vamos a hablar un poquito del trabajo aquí de la arquidiócesis. Ahora me gustaría si volviéramos entonces a ese llamado del Señor hacia la vida franciscana. Ese santo es una maravilla. Francisco de Asís es una maravilla, ese hombre que lo tenía todo y dejó todo para servir al Señor. Y es un santo para todos los tiempos, porque sus ideales, su carisma es buscado aún hoy en día y vivido por muchos laicos o religiosos, sacerdotes, etc. A los 24 años ya tuve la opción de hacer la profesión solemne, consagrarme como franciscano, y ahí en Trento, y entonces sentí que esa era mi vida, y con mucha ilusión hice la profesión y me consagré. ¿Qué dijo papá y mamá cuando usted les anunció que el Señor lo llamaba a la vida religiosa, a la vida consagrada? Mamá estaba contenta, pero al mismo tiempo lloraba un poquito porque decía, voy a perder a mi hijito, etc. Papá tenía cierta preocupación, no por la vocación, porque él también fue profundamente cristiano, sino porque me decía, hijo, si haces algo, hazlo bien. No quiero que tú entres y después no estás contento o no eres un buen fraile. Mejor no vayas, piénsalo bien. Él era de poca palabra, pero bien. Creo que esa era una de las máximas también de Francisco de Asís, ¿verdad? Sí. Que decía, haz pocas cosas, pero hazlas bien. Hazlas bien, sí, sí. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, sí. Y el año siguiente, a los 25 años, fui ordenado sacerdote. Y después de la ordenación, los superiores me mandaron a Roma, el año 64, me mandaron a Roma para estudiar con los benedictinos la liturgia. A la gran capital. A ¿Usted había estado anteriormente en Roma o fue su primera? Había visitado alguna vez, pero las primeras semanas para mí fueron desastrosas. ¿Oh, sí? No me gustaba, veía muchos carros, muchas cosas. No, salía por la calle, no conocía a nadie. En Trento uno iba, pero poco a poco me fui adaptando y tuve la suerte, a comienzo del año 65 también, de estar allí en una de las sesiones del Concilio Vaticano II. Entonces conocí a un obispo que me hizo entrar algunas veces en el aula, y justamente el primer documento del concilio fue sobre liturgia,
y muchos de mis maestros en San Anselmo eran los autores de este documento sobre la liturgia. Una pregunta así lateral. Sí. ¿Llegó usted a ver al cardenal Karol Wojtyła? No, en ese entonces no lo conocía y no lo pude ver en el concilio. Yo me imagino que todos ustedes saben de quién hablo. El cardenal polaco Karol Wojtyła, que después pues, el Señor lo llevó a la cátedra de Pedro. Juan Pablo II, el grande. Sí. Yo le sigo llamando el grande. Todos nosotros le conocemos y admiramos y esperamos el día en que será beato y santo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando él pasó a la casa del Padre, ese grito que se ha hecho famoso, santo súbito, santo súbito. Sí, sí. Es algo increíble. Yo tuve la suerte de ser invitado a un canal de televisión para acompañar esos días y realmente era impresionante ver no solamente lo que acontecía en Roma, sino el impacto que tenía también aquí en nuestra ciudad y entre nuestro pueblo, profundamente enamorado del Papa Juan Pablo. Monseñor, en un minuto vamos a ir a un primer descanso y único descanso, y cuando volvamos de este descanso vamos entonces a hablar de su caminar sacerdotal, porque he oído un poco, creo que es muy interesante cómo el Señor lo ha llevado a usted de esa ordenación sacerdotal y después ese proceso por varias partes del mundo y después llegar a este hermosísimo lugar que es Lima, Perú. Sí. Realmente el Señor me ha tenido mucha misericordia y mucha bondad, porque de ese pequeñín que iba con las ovejas me ha llevado a Roma, me ha llevado al sacerdocio, me ha llevado a ir por el mundo y siempre me ha mantenido en su santa voluntad. Yo creo que ustedes, queridos hermanos y hermanas, tanto como yo, están gozando este compartir con este queridísimo monseñor, este obispo auxiliar de aquí de la Arquidiócesis de Lima. Vamos a ir a este descanso. No se mueva de ese lugar, porque ahora van a oír la proyección pastoral que Monseñor ha tenido en estos años sirviendo a la Iglesia de Dios como sacerdote y como obispo, como pastor. Y de verdad, a mí me emociona mucho oír esto. Un pastor que cuidó ovejitas, cuidó vaquitas, ahora está colaborando aquí en la Arquidiócesis de Lima y en Perú a cuidar las ovejas del Señor. Así que, ¿verdad que es lindo conocer la vida de nuestros sacerdotes? Porque como les he dicho desde el principio, muchas veces pensamos como que ellos son fuera de este planeta, como que ellos son extraterrestres. Pero cuando oímos concretamente su vivencia de fe, ¿verdad que amamos más a nuestros sacerdotes? Y yo siempre les he dicho en muchas ocasiones, hay que orar por nuestros sacerdotes. Y yo estoy seguro que ustedes están teniendo mucho, mucho cariño hacia Monseñor Tomasi y van a orar por el cardenal Cipriani aquí de Lima, con el cual colabora, y van a orar por Monseñor Tomasi para que Dios lo siga usando. Así que, lo hemos dicho, no se mueva de ese lugar. Vamos a ir a este breve descanso y vamos a volver para que nos siga compartiendo este santo hombre. Aquí en la sala capitular, estamos en la Catedral de Lima. Yo no conocía esta catedral, brevemente se lo digo, es impresionante. Ahora que veníamos hacia acá, simplemente cuando llegamos aquí a la plaza, le llaman la Plaza de Armas, ¿verdad? Sí, Plaza de Armas. A la Plaza de Armas, ver este edificio y ver estos balcones que ojalá todos ustedes en alguna ocasión tengan la oportunidad de conocer, es linda, linda, linda esta catedral. Y aquí estuvo Juan Pablo II. Por supuesto, aquí estuvo Juan Pablo II 2 veces, y de lo cual también Monseñor nos va a compartir en un momento. Así que yo me voy junto con Monseñor a este breve descanso. Usted no toque ese control, no se vaya ni al refrigerador, porque voy a volver con ustedes en un par de minutos. Volvemos enseguida. Estamos aquí de vuelta en este bellísimo salón capitular de la Catedral de Lima, Perú, con Su Excelencia Monseñor Adriano Tomasi,
el padre Pachi, como nos compartió el que le han puesto el padre Pacífico. Y qué hermoso, y yo le agradezco muchísimo, Señor, que usted nos comparta pues algo tan íntimo como es su vida, que como he dicho muchas veces no conocemos, sobre todo los seglares, el caminar de nuestros pastores, ¿verdad? Yo le agradezco porque realmente yo me lleno de estupor muchas veces, como ahora que tengo mi edad, 66 años, veo como el Señor ha sido tan generoso, Él me ha escogido y realmente uno no tiene ningún mérito sino decirle, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que mejor te parece. Y a veces quizás me suena duro lo que Él me pide, sufrimiento y todo, pero veo que todo es con paz y con felicidad cuando Él llama y uno se deja llevar. Qué hermosas las palabras que usted ha dicho, porque fueron casi las mismas que María pronunció, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu plan, hágase en mí según tu palabra. Monseñor, llegamos al punto, entonces usted es ordenado en la orden franciscana. Cuéntenos un poquito antes de que vamos a su plan pastoral aquí en Lima. Una vez ordenado, ¿qué sucede con su vida? Como les decía, me mandan a Roma a estudiar liturgia con los benedictinos en San Anselmo y justo coincide con el Concilio Vaticano II. Entonces tengo varias dichas. En primer lugar, que algunos de mis maestros son también los que están en el concilio para asesorar a los obispos en el tema de liturgia. Entonces tengo esa inmediatez muy grande de poder estudiar y vivir esos momentos de la reforma litúrgica del Vaticano II. Y después tengo la dicha también que los fines de semana voy sirviendo en una parroquia, Acilia, cerca de Roma, y ahí viene el Papa Pablo VI a celebrar el domingo de Pascua de Resurrección. Y para mí es una alegría muy grande poder preparar junto con mis hermanos a la juventud, a la gente, recibir al Papa. Y ahí comienzo a amar muchísimo a Pablo VI porque lo veo así tan santo y al mismo tiempo como tan indefenso, tan preocupado por la Iglesia, que siento la necesidad de comprometerme a orar cada día con él. Y para mí realmente ha sido un papa que he sentido siempre muy cercano por ese encuentro que tuve allí. Y después en el concilio conozco también a un obispo, lo voy a buscar, porque con su recomendación puedo entrar al aula magna. Y él había sido muchos años obispo en la China, había sido expulsado de China después de pasar unos años en la cárcel y estaba en ese entonces aquí en Lima como vicario para la comunidad china. Él me conoce en estos encuentros y pide a mis superiores que me manden como ayudante suyo, porque él ya se siente anciano y también piensa al futuro de este trabajo. Y entonces los superiores me dicen, ¿quieres ir? Yo digo, a ustedes me mandan, yo voy. Y por eso me envían a Hong Kong, en la China, para estudiar el idioma cantonés y así poder venir a servir mejor a la comunidad china que está aquí en el Perú. Entonces ya había un plan pastoral de que usted tuviera la experiencia de vivir en Hong Kong, aprender el cantonés, para después llegar a Lima, a Perú. Ajá. Y eso se da a mitad del 1965, me voy a Hong Kong, naturalmente todas las dificultades, porque una ciudad cosmopolita y después idiomas diferentes. Inglés algo sabía, pero no lo dominaba bien, y sobre todo el chino. Pero en 3 años prácticamente logré en la Universidad China de Hong Kong dominarlo bastante bien. Me quedé también un tiempo para hacer experiencias pastorales
Y en otoño del 1968 me vine al Perú. Y desde entonces he estado aquí trabajando en Lima. Primero como vicario de este obispo, después cuando él se retiró, yo me hice cargo ya del trabajo pastoral en la comunidad china y en especial de un colegio católico que él había fundado para la comunidad china, el Colegio Juan XXIII. Para un italiano es fácil o difícil adaptarse a un ambiente tan diferente, a una cultura tan diferente, a una comida tan diferente como es de la comida italiana, tan particular, tan rica, a la comida china, que también tiene su riqueza. ¿Se adaptó usted bien a China? Sí, yo diré que encontré muchas afinidades entre los chinos del Cantón y nosotros trentinos. ¿Oh, sí? Sí, gente que quizás al comienzo no te acoge con mucha familiaridad, primero te estudia, pero después, una vez que se hace una amistad, es una amistad inquebrantable. Lo mismo gente que le gusta trabajar duro, ahí donde te pones, se esfuerzan y dan el máximo. Un poco testarudos quizás, pero que es muy importante. Y en cuanto a la comida, sí son sabores completamente diferentes, pero ahí también hay sabores muy sanos y muy ricos. Entonces, después de unos pocos años, yo me adapté muchísimo, y si al comienzo me costó dejar Italia para ir a Hong Kong, después me costó muchísimo dejar a Hong Kong para venir aquí, y ahora esta es mi casa, es toda mi vida, mi familia. Este ruido ambiental que tenemos un poquito aquí al lado es que estamos en el mero centro de Lima, en el corazón, la Plaza de Armas de Lima, y tiene un tráfico bastante voluminoso a estas horas del día. Así que si oyen ustedes de repente por ahí un chirrido, un pito, es que estamos justo en la Catedral de Lima, Perú. Una pregunta, monseñor. ¿Cómo es que llega tanta población china a Perú? Hasta el punto de que tienen que, pues eso, nombrarlo a usted encargado de la pastoral del pueblo chino en Perú. ¿Cómo es que llegan tantos chinos a Perú? El año en que Castilla, el presidente Castilla, por el año 1848, declara la libertad de los negros, el Perú necesita de brazos para trabajos importantes, la construcción del ferrocarril de los Andes, el trabajo en las islas del Guano y después las grandes haciendas. Disculpe mi ignorancia. Sí. Usted menciona las islas del Guano. ¿Qué son estas islas del Guano? Sí, al sur de Lima, en la zona de Paracas, etcétera, lugares muy hermosos que si pueden visitar se lo aconsejo. Allí hay muchas aves de mar que hacen montañas de guano encima del guano es el excremento del ave. Sí, el excremento del ave. Y en ese entonces era un fertilizante que se exportaba a todo el mundo. Y entonces allí trabajaban estos chinos, inmigrantes, y era una de las grandes riquezas del Perú, la exportación del guano de las islas. O sea, vinieron como mano de obra. Vinieron como mano de obra, trabajaban unos años para pagar el viaje y después ya quedaban en libertad. No olvidemos que ese tiempo era un tiempo muy, muy especial para China, los tiempos de la guerra del opio. Y entonces China estaba convulsionada, había mucho sufrimiento, no había muchas oportunidades. Y vienen acá, y si bien no encuentran las riquezas que pueden encontrar en el país del norte, sin embargo, por ejemplo, aquí se encuentran un clima muy similar a el del Cantón, entonces se dedican
a la agricultura con mucha facilidad, traen productos de allá y eso hace que también haya esta cierta inculturación, digamos, alimenticia en el Perú. O sea, ellos no solamente vinieron a trabajar, sino en cierta forma trajeron su cultura. Y lo que usted dice es muy interesante, hubo una inculturización tanto del chino como del peruano hacia el chino. Y allí Perú se convirtió en un país acogedor para los chinos, ya tenían conocimiento y muchos venían porque la historia de China hasta prácticamente hace pocas décadas atrás ha sido una historia de guerras, de sufrimiento y tantas cosas. Entonces, muchos en todas las épocas, hasta el año 1970, venían al Perú para abrirse un camino a la esperanza en la vida. ¿Usted tiene alguna idea, algún número de cuánta gente de origen chino viven en Perú? ¿Qué porcentaje? Se habla de alrededor de 2,5 millones, o sea, un 10% de toda la población 10%. tiene raíces chinas. Ajá. Pero naturalmente a la tercera generación ya están bastante integrados y lo bueno es que muchos de los elementos culturales, costumbres, etcétera, de China ya se han integrado a la comunidad peruana. Es muy común que una familia, por ejemplo, peruana, italiana, que vive acá en el Perú, para celebrar una fiesta familiar, vaya a los llamados chifas, o sea, restaurantes chinos. Chifas, ¿sabes cómo le llaman aquí? Sí. Y tengo entendido que chifa no es exactamente la comida china, sino es una mezcla entre la comida peruana y la comida china. Es una comida muy típica del Perú, ¿verdad? El chifa. Le han dado un sabor típico de Perú, pero es considerada una de las mejores comidas chinas. Naturalmente, China es un país muy grande y tiene una diversidad de cocinas que es imposible enumerar. Por si usted no lo sabe, la comida peruana, incluido la chifa, es de las mejores comidas del mundo. Un hijo mío que viaja mucho, sabiendo que yo venía estos días aquí a Perú, me dice, papá, vas a comer riquísimo. Y me lo profetizó y la profecía se está cumpliendo, porque realmente hay que admirar, hay que reconocer que Perú tiene una comida, un arte culinario riquísimo. Y además tiene una riqueza de producción agrícola, 3 producciones al año de muchos hortalizas y productos agrícolas. Entonces es un país bendecido por el Señor. Excelencia, usted entonces viene a Perú, a trabajar aquí en Perú y pues ya lo he mencionado, usted ahora es obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de Lima. ¿Cuándo es que el Señor lo llama a este trabajo tan importante que es ser pastor en la iglesia, ser un obispo en la Iglesia Católica? Bueno, yo trabajé sobre todo en educación, además del trabajo pastoral en la comunidad china, entonces tuve inclusive responsabilidades a nivel nacional y a nivel internacional en el campo de la educación católica, hasta que a fines del 2001 terminé con todos mis encargos, fui a Bogotá en enero del 2002 a hacer entrega de mis responsabilidades, etcétera, a quien me iba a reemplazar en la Confederación Interamericana de Educación Católica. En Bogotá ahí, es que está la sede del CELAM, ¿verdad? También del CELAM, sí. Y ahí es donde usted entrega mi cargo. Y a fines de enero yo regreso y comienzo a trabajar como siempre hacía. Yo he sido bastante cercano a los anteriores cardenales, Juan Landázuri Ríquez, que era franciscano, y después Augusto Alzamora, que era jesuita, pero me quería bastante y siempre entonces colaboraba. También teniendo un colegio grande abríamos las puertas para convenciones, para reuniones, etc. Entonces sigo trabajando y muy feliz porque ya por fin podía dedicarme tranquilamente a mis proyectos. Inclusive
los superiores me habían accedido a mandar a China, a Hong Kong, a un fraile joven del Perú para que se prepara y a su regreso pueda tomar mi lugar en esta tarea de servicio pastoral en la comunidad china. Y entonces estaba bien tranquilo hasta que el 11 de febrero del año 2002, la fiesta de Lourdes, me llama el señor nuncio y me comenta la voluntad del Papa de hacerme obispo. Realmente yo estaba completamente impreparado y me sentía completamente lleno de estupor y de miedo, en fin, pero cuando la Iglesia te llama, cuando el Papa te llama, ¿qué hacer? Como anécdota puedo decir que justo una semana antes había sido nombrado obispo del vicariato de San Ramón un fraile amigo mío, padre Gerardo, un croata, y yo le llamé, le felicité, él me dijo, no, Pachi, tú no sabes, que yo no puedo, pero le dije, mira, es la voluntad del Papa, es la voluntad de Dios, acéptalo y serás feliz y harás un buen trabajo para la Iglesia. Así que la semana siguiente él me llama y me dice, Pachi, todo lo que tú me has dicho, aplícatelo a ti mismo. Sí. ¿Qué cosa más hermosa? Sí, usted animando a un hermano y a la semana el hermano le dice, ahora aplícate todo lo que me dijiste. Sí, realmente yo tengo que decir que sentí muy cercana la seguridad y fortaleza del cardenal, y para esto, para mí, para mi trabajo pastoral es muy importante porque yo no conocía muchas cosas. Realmente vengo nuevo y con muy buena voluntad, pero necesitaba de una formación, de un apoyo, de una orientación, y veo que nuestro cardenal arzobispo es muy exigente y para bien. O sea, cuando uno está con él, colabora con él, se pone al servicio de la Iglesia según sus directivas, sabe que está caminando bien. Sí. Esto es muy importante porque es una tremenda responsabilidad. El ser llamado por el Señor a través del Papa y representando a la Iglesia del Papa para llamar a un sacerdote al obispado es una tremenda responsabilidad. Por supuesto. Y además uno, revisando un poco su camino, su vida, se da cuenta que no hay proporción entre esta llamada del Señor y lo que tú eres, y eso realmente le deja a uno preocupado, orando mucho, etcétera, y al final decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú buenamente puedas. Yo creo, Excelencia, que aquí es donde ustedes sienten la asistencia del Espíritu Santo. Exactamente. Porque nadie somos dignos de ningún llamado del Señor. Nadie nos llama por nuestros méritos, sino nos llama por su designio. Pero aquí es donde tenemos que abrirnos. Cuando el Señor nos llama al obispado o a la vida matrimonial o a ser un laico comprometido en la Iglesia, es donde nos tenemos que abrir a la obra del Espíritu Santo, que es quien va a trabajar a través de nosotros. Por supuesto, no presumir que es uno, sino reconocer realmente que es el Espíritu que te toma y te lleva. Y además, muy cercana la caricia de María, sí. Porque cuando uno está allí y piensa y cómo y qué hago, etcétera, después la mira a ella y siente que ella también guardaba muchas cosas en el corazón, pero siempre sirviendo al Señor con alegría. Y en estos pocos minutos que nos quedan, Excelencia, ¿nos pudiera usted hablar un poquito del plan pastoral que se tiene aquí en la Arquidiócesis de Lima, con esta población, pues, como usted nos ha dicho, multicultural? Sí. El cardenal tiene para sí 3 prioridades. Primero, vocaciones y seminario, y le ha dado un impulso realmente en estos años que se nota su mano. Después, la familia,
Y en tercer lugar, los sacerdotes jóvenes, acompañarlos, etc. Nosotros colaboramos en esto, pero además a cada uno de los 3 obispos auxiliares nos ha asignado una zona territorial, una vicaría episcopal, en la cual hay unas 30 o poco más parroquias para cada uno. Entonces tenemos este trabajo constante de visitas pastorales, de apoyo a los sacerdotes en las parroquias, etc. Además, a cada uno de nosotros, de los 3 obispos, nos ha asignado algunas iniciativas pastorales. Por ejemplo, en mi caso tengo a cargo la pastoral de la salud. Entonces, hemos venido organizando a todo el equipo de pastoral de la salud y realmente es maravilloso ver lo que se puede hacer. Yo creo que hoy en día, sobre todo con el crecimiento de las personas de la tercera edad, esta pastoral de la visita a la familia, a los ancianos, enseñándoles a rezar, acompañándoles, llamando al sacerdote para que vaya a darle los sacramentos. Esta es la pastoral del futuro, porque gracias a Dios la vida se prolonga, pero también hay achaques, hay soledades en estos ancianos. Además, la pastoral social que dirige directamente el cardenal, pero en la cual soy un colaborador directo, y ahí tenemos todo el trabajo, digamos, con los pobres, como se llama en general, todo lo que es apoyar las iniciativas de la Iglesia, de las congregaciones en el campo de los portadores de VIH-Sida, que hay mucho trabajo en esto. El trabajo en las parroquias, en cada uno de los centros de acogida, de alimentación para los pobres. Después, el tema de los niños y jóvenes abandonados. Piense usted que en el Perú más del 63% de los niños nacen fuera de un matrimonio o de una unión estable y fuerte. Eso hace que, como usted ha visto, abunden los niños en las calles expuestos a miles de peligros. Las autoridades, por mucho que se esfuercen, no tienen la capacidad de llegar a tantos, y en esto la Iglesia está colaborando muchísimo, sea con iniciativas propias, sea compartiendo estas preocupaciones de las instituciones gobernativas. En fin, estamos trabajando bastante bien en este trabajo. Después tenemos otros programas, por ejemplo, hay un programa Rostros del Señor que entiende ayudar a las personas, en especial niños y jóvenes que tienen deformaciones en el rostro, que muchas veces son realmente devastadoras, quitan la esperanza a estos niños y jóvenes. Entonces, con un equipo de médicos, cirujanos de cabeza y cuello, estamos tratando de llegar a esto. Después tenemos muchas otras iniciativas. Por ejemplo, están las religiosas que acogen y atienden a las prostitutas jóvenes que están llenando la ciudad. En fin, hay un trabajo enorme, además de las campañas que constantemente se hace desde Cáritas Lima, Vicaría de la Caridad, en apoyo a todas las obras parroquiales, etc. También estoy colaborando en la formación espiritual y acompañamiento permanente a las secretarias parroquiales, que tienen un lugar y una responsabilidad, una tarea muy, muy especial. Son el primer contacto de quien va a la parroquia. Entonces, estamos trabajando en todo esto. Estoy ayudando en la parte de coros, de música sacra, porque siempre he tenido este interés y este don. En fin, mis jornadas son bastante movidas y muy interesantes, sí.
casi como dice, desde que sale el sol hasta el ocaso. Hasta el ocaso. Está usted ocupado en todos estos proyectos. Pero qué interesante y poder descubrir en una arquidiócesis tan importante como es la Arquidiócesis de Lima, cuántas proyecciones la Iglesia tiene de tipo social. Porque muchas veces pensamos que la Iglesia se limita simplemente a la parte litúrgica, que es importantísima, pero la parte pastoral es realmente, ahí cumplimos Mateo 25. Estuve enfermo y me fuiste a ver, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Ahí es donde cumplimos realmente, y como dice el Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron con uno de mis pequeños. Yo lo admiro, Monseñor, por este trabajo. Muchas gracias. El tiempo se nos ha ido, nos quedan unos segundos, así que yo quiero, Excelencia, Monseñor Adriano Tomasi, darle muchísimas las gracias. Yo sé que usted tiene otra cita que cumplir ahora mismo en un momento más, lo voy a dejar ir en unos segundos. Yo lo que le quisiera pedir para terminar, concluir esta hermosísima entrevista, es que usted nos diera su bendición pastoral. Sí. Y lo puede hacer aquí para que todo nuestro querido auditorio, porque también estamos por radio, déjeme le digo, este programa estamos saliendo también por Radio Católica. Así que si nos quiere dar su bendición, Monseñor. Muy bien, y antes de darles la bendición, decirles que realmente somos afortunados y bendecidos de ser la Iglesia Católica, la familia más hermosa, aún con sus fragilidades, es lo más grande que Dios podía darnos a nosotros aquí en la tierra. Y con esto, a ustedes, a usted, Pepe Alonso, y a todos los que han visto o han escuchado esta entrevista, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.